gracias al Señor que en este día nos permite nuevamente estar compartiendo de su palabra, más hermanas. Les saludo en el amor del Señor y bueno, vamos a estar orando a Dios para que también sea guiando este tiempo en el cual vamos a compartir su palabra gloriosa, ¿ya? Así que vamos a estar orando al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, le damos toda honra, toda gloria y toda alabanza, porque usted ha sido bueno, grande en amor e infinito en misericordia. Señor eterno, que este tiempo que podamos compartir de su palabra sea grato delante de su presencia y que también usted sea guiando nuestras vidas, Señor, en todo lo que vamos a estar escudriñando en sus escrituras santas. Que la presencia de su Espíritu Santo sea sobre mi vida, Señor amado, y sea también guiando mi caminar, sea guiando todo lo que pueda estar expresando en este día con mi boca, Señor amado, pero más no sea, Dios mío, mi vida, no sea yo, sino que seas tú, Padre eterno. Ruego que la presencia de tu Espíritu Santo que habita en mi vida sea obrando para el bienestar, Dios mío, de todos aquellos que escuchen, Padre, esta palabra bendita. Te alabo, Señor, en este tiempo glorioso que me permites compartir y, Dios mío, poder llevar tu palabra a la vida de nuestras hermanas, de todo aquel que escuche, pero de igual manera a mi vida, Señor, porque también edifica en mi vida esta palabra gloriosa. En el nombre de Jesús, nuestro único, eterno y suficiente Salvador. Amén. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel. Y vamos a hablar un poco de la falsa religión, ¿no? Primera Samuel capítulo 2, vamos a estar escudriñando la palabra del Señor y vamos a ir a una bastante conocida, es esta palabra del Señor en el verso número 12, en el cual nos habla del pecado de los hijos de Elí, ¿no? Muy conocido por todo, incluso he escuchado una alabanza que habla acerca de los hijos de Elí y me llamó un poco la atención de qué significaba o de qué se relacionaba también esta palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que usar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después, toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Me llamaba la atención esta palabra, y como toda palabra del Señor, amadas, Dios siempre ha dejado en su escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, enseñanza para nuestras vidas. Quizás esto está en el Antiguo Testamento, pero sin duda toda la palabra del Señor siempre nos trae una edificación para nuestra vida. Siempre podemos sacar algo en lo cual el Señor habla y ministra en nuestras vidas. Y en este caso estamos viendo y hablando acerca de el pecado de los hijos de Elí, ¿ya? Y nos habla que ellos eran sacerdotes. Recordemos que en el Antiguo Testamento había una tribu que se llamaba la tribu de Leví, y ellos eran los que estaban específicamente destinados por Dios para llevar sacrificio y para estar en presencia de Dios. Sin embargo, si hoy en día nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, la palabra también nos refleja que nosotros somos real sacerdocio. O sea, hoy en día ese privilegio que solamente en el Antiguo Testamento lo tenían los sacerdotes, los levitas, hoy en día, gracias a Jesucristo, al sacrificio que Él hizo por nuestras vidas, y Él nos llama también ahora como real sacerdocio. O sea, todo creyente, todo nacido de nuevo, todo
hijo de Dios no tan solo tiene el privilegio y la bendición de ser un hijo de Dios, sino que también un real sacerdocio. O sea, todos pasamos a ser sacerdotes, cuando nos expresa la palabra del Señor. Porque siempre tenemos esta parte de que decimos, o se nos habla sacerdote y pensamos, quizás los que han tenido algún acercamiento o estuvieron en la Iglesia Católica, conocemos que los sacerdotes son conocidos los que ministran en la Iglesia Católica. Pero sin embargo, la palabra de Dios no refleja que sea exclusivo de una iglesia, sino que la palabra del Señor nos dice que todos los creyentes, hijos de Dios, somos real sacerdocio. O sea, todo creyente es un sacerdote. Usted y yo, hermana, pasamos a ser sacerdocio santo de Dios. Ahora, el sumo sacerdote es Jesucristo, ¿ya? Él, nuestro sumo sacerdote, nos expresa la palabra del Señor. Entonces podemos contar con esta gran bendición, hermanas amadas, pero esta bendición de parte del Señor también trae para nuestra vida también algo que nosotros tenemos que entregar para el Señor, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que aquí en lo que nos habla la palabra del Señor acerca de los hijos de Elí, ¿qué pasa cuando los sacerdotes son malos? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando los sacerdotes, los que servimos al Señor, el real sacerdocio, no nos comportamos a la altura de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz verdadera? ¿Ya? Y es más, aquí la palabra del Señor dice que ellos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. O sea, ¿qué pasa? ¿Se puede ser un sacerdote, estar en la iglesia todas las veces que haya reunión y no conocer a Dios? Eso también puede pasar. Nos expresa la palabra que los hijos de Elí estaban delante de la presencia del Señor, pero no conocían al Señor. Y sobre eso, hermanas, vamos a hablar en este día, vamos a profundizar un poco en esto, ¿ya? Pero esto pasa, dice, cuando un sacerdote, cuando realmente una persona que dice ir a la iglesia o estar en la iglesia o servir a Dios, no conoce verdaderamente al Señor, ¿ya? O sea, un falso hermano, podríamos decirlo, ¿ya? Un falso hermano. Y de eso hoy en día podemos ver que la iglesia está llena de falsos creyentes, ¿ya? Y no es algo desconocido. Sin embargo, hoy día vemos que se nota más, vemos cómo esto está como aumentando o creciendo más. Simplemente basta ver el testimonio, basta ver cómo se conducen los que decimos ser hijos de Dios y cómo es nuestra vida para darnos cuenta si estamos realmente, como dice, si conocemos a Dios o no lo conocemos. Porque una cosa es estar cerca de Dios, pero otra cosa es conocer a Dios, ¿no? Son dos cosas bastante diferentes. Entonces, quizás si tuviéramos que darlo como un ejemplo o ejemplificarlo, hermanas amadas, por ejemplo, si nosotros todos conocemos la mofeta o los zorrillos, que son súper hediondos, ya, o sea, donde van ellos dejan un olor muy desagradable, otros lo conocen como los chingues, ya, muy desagradable. Y es su característica de estos animalitos. Y si nosotros lo llevamos a un salón de belleza, lo peinamos, lo acicalamos, le tiramos champú, colonia, lo que sea, esta mofeta, lo dejamos bien arregladita y todo, pero lo sacamos del salón de belleza, va a seguir teniendo el mismo olor. O sea, no ha habido un cambio. Y eso que lo emperifollamos completamente. Pero su naturaleza es que esta mofeta dé ese mal olor. Sin embargo, en Cristo nosotros también tenemos una naturaleza humana, una naturaleza, como creación de Dios tenemos nuestra naturaleza humana, pero cuando venimos a Cristo es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Él sí puede cambiar nuestra naturaleza. O sea, de lo que éramos, somos transformados a la imagen de Cristo, dice su palabra. O sea, ya no somos igual como éramos antes. Lo que hacíamos antes, o el mal olor que dábamos antes con nuestras malas acciones o nuestra mala manera de proceder, hoy en día ya no debería eso estar en nosotros, ciertamente. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha cambiado nuestra naturaleza y nos ha dado una nueva naturaleza divina en Cristo Jesús, ¿ya? Entonces, con este ejemplo podemos como más o menos irnos dando cuenta a qué se refiere también esta palabra del Señor. Dice que ellos estaban cerca de Dios, pero no tenían ninguna relación con Dios, ¿ya? Y esto es algo triste y a la vez también, hermanos, algo preocupante, que puede pasar con cualquier persona que muchas veces está en la iglesia
muchos crecen en la iglesia, muchos, quizás yo tengo hijos que han crecido en la iglesia, o quizás usted también tiene hijos, o no sé, por recién se están acercando, pero que nuestros hijos crezcan con nosotros en la iglesia, no, eso no los hace hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con una relación que después nuestros hijos tienen que desarrollar, aprender a conocer a Dios y aprender a conocer lo que Cristo ha hecho en sus vidas, y debe haber ellos una convicción de pecado y un arrepentimiento para que ellos puedan proceder también a ser hijos de Dios. O sea, ninguno va a ir al cielo porque sea hijo de tal persona. Ya, nadie va a ir al cielo. Por ejemplo, los hijos de la hermana Isabel no van a ir al cielo porque la hermana Isabel va a la iglesia. No es así. Ellos tienen que tener una buena relación o buscar una relación íntima con Dios para que sus vidas sean transformadas. Y eso es en todo orden de aquellos que vamos a la iglesia, hermanos queridos. Entonces, ellos, como dice, estaban cerca de Dios, pero ellos no conocían a Dios. Ellos habían sido designados como sacerdotes, como los que estaban ministrando, hermanos, ahí en el templo. Entonces, esto dice que puede pasar, sí, pasa, y esto es algo muy triste. ¿Quién no ha escuchado de historias de hermanos que han estado, no sé, 15, 20 años, toda su vida en la iglesia, y de repente dicen, yo no conocía a Dios? El otro día escuchaba también a nuestro pastor comentar que había un pastor que estuvo años liderando y no conocía a Dios. Dice, pero ¿cómo puede pasar esto? Pasa, hermano, pasa. Pasa, por eso es tan importante que nosotros cultivemos una relación con Dios. O sea, una relación de conocerlo a Él a través de su palabra, y también conocer a Dios a través de la oración y de la búsqueda de su presencia. Ya, eso es cultivar una relación. O sea, yo me puedo acercar a alguien o mirar a alguien y estarlo siempre mirando, pero nunca acercarme a conversar con esa persona y conocer más de esa persona. Y podría decir, no, es que yo siempre lo veo, es alto, es aquí, allá, pero tengo un panorama así como vago, pero diferente. Si yo me acerco a esa persona y converso con esa persona, voy a saber cosas más interiores de esa persona. Así es con Dios. Si yo me acerco, converso con Él a través de la oración, escucho su palabra, la respuesta de Dios a través de su palabra, voy a aprender a conocer a Dios y voy a aprender también a llevar una relación verdadera con Dios, ¿verdad? Entonces dice, este era el problema que tenían los hijos de Elí, ¿ya? Y nos damos cuenta que en 2 de Corintios 13:5 también la palabra del Señor nos expresa acerca de esto, ¿ya? Así que vamos a buscar en su palabra gloriosa, 2 de Corintios, capítulo 13, verso número 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, la palabra del Señor nos enfrenta a esto. O sea, ¿cómo yo sé si en realidad estoy en el Señor? ¿Cómo yo sé si en realidad estoy sirviendo bien al Señor? ¿Cómo yo sé si tengo una relación verdadera con el Señor Jesucristo, con Dios Padre y con el Espíritu Santo? La palabra dice, examinaos a vosotros mismos. Lo dice aquí en el libro de Corintios, 2 de Corintios. Entonces, sacerdotes que no conocen al Señor, pasa. Personas que van a la iglesia pero no conocen a Dios, también pasa. ¿Ya? El Señor nos ayude y nos libre de no ser de ellos. ¿Ya? Una persona que no tiene una relación con Dios y viene a la iglesia muchas veces para sacar algo de Dios. Porque si usted se da cuenta aquí, nos habla 1 Samuel que ellos enviaban al criado y el criado iba a sacar carne con un garfio para el sacerdote, ¿ya? Y también iba a sacar grosura para el sacerdote. Entonces hoy día no es diferente. Siempre existió eso, gente que quiere sacar algo de Dios, pero no dar nada, o sea, no entregar nada de su vida para honrar al Señor. Muchos van a la iglesia por un milagro, porque quieren ser sanos, porque tienen una dificultad económica y quieren que Dios los saque de esa dificultad económica. Muchos van a la iglesia porque tienen un familiar enfermo, un hijo, una hija, un esposo enfermo, una esposa enferma, y van a la iglesia porque quieren algo de Dios.
pero no están dispuestos, una vez que Dios hace algo por ellos, en entregar sus vidas ante la presencia del Señor en agradecimiento, o entregar su vida al Señor, porque en realidad estar en Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Si esa es la verdad, o sea, uno no entiende por qué las personas rechazan a Cristo, o tal vez nosotros en un tiempo también lo hicimos, pero hoy día damos tantas gracias de que Dios haya mirado nuestra vida, hermanas, y que somos privilegiadas de haber sido escogida entre muchos. Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a dar? ¿Vamos a la iglesia buscando algo de Dios, que Dios nos dé algo? ¿O vamos a la iglesia a entregar algo a Dios? Entonces nos damos cuenta aquí que esta problemática la tenían, dicen, los hijos de Elí. Entonces debemos tener cuidado nosotros, hermanas, con cuál es nuestro propósito con el cual vamos a la iglesia, o cuál es el propósito con el cual buscamos a Dios, ¿ya? Y nos damos cuenta también, por ejemplo, aquí que aparece Samuel. Y Samuel todos lo conocemos, que es aquel hijo que Ana pedía a Dios. Ella no podía tener hijos, era estéril, pero sin embargo Ana pedía a Dios que le diese un hijo. Pero ella pidió algo a Dios, pero también ella dijo, lo voy a entregar a Dios. O sea, no pidió un hijo para sí, sino que ella pidió un hijo para Dios. ¿Ah? Algo importante para las mamás, que a veces nuestros hijos son nuestros hijos, y todo por nuestros hijos, damos todo por nuestros hijos, y muchas veces no, que nuestros hijos nos pasa, pero no somos capaces de dejar nuestros hijos en las manos del Señor, como lo hizo esta mujer. Cuando aprendemos a dejar nuestros hijos en las manos del Señor, las cosas son diferentes. Y sé que es complicado, sí, cuesta, sí, porque nosotros que somos mamás sabemos lo complejo que es muchas veces soltar a nuestros hijos. ¿Ya? A ninguna mamá le es fácil, o sea, si alguien dice, no, yo mis hijos son de Dios y listo, o sea, a veces no estamos como siendo tan veraces. ¿Por qué? Porque como el sentimiento humano de mamá siempre cuesta, pero cuando pasamos este proceso con la ayuda del Señor y aprendemos a dejar a nuestros hijos en las manos del Señor, las cosas son más fáciles, hermano, ¿ya? Entonces nos damos cuenta con qué propósito vamos a Dios, con qué propósito buscamos al Señor, ¿ya? Cuando una persona está sin Cristo, vive para sí misma, ¿cierto? Para los deleites de la persona, para lo que yo quiero, para todo para mí. Pero cuando una persona ha conocido a Cristo, ya no vive para sí, sino que debe vivir para Cristo, ¿ya? Eso es lo lógico que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿ya? Entonces, ¿cuál es tu motivación? ¿O cuál es mi motivación, hermana? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos para servir a Dios? ¿Ya? ¿Por qué lo hacemos? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué canto? ¿Por qué, no sé, toco un instrumento? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es nuestra motivación? A eso en este día el Señor nos lleva a pensar. ¿Ya? ¿Lo hacemos para sacar frutos de Dios? ¿O lo hacemos para darle al Señor nuestra vida? ¿Ya? Jesucristo tenía seguidores y todos nosotros lo conocemos, ¿cierto? A Jesucristo muchos le seguían. Y si tú revisas en el Nuevo Testamento, muchos seguían a Cristo. Multitudes le seguían. Pero, ¿por qué le seguían? Porque siempre Jesucristo le entregaba algo. Los alimentaba, los panes, los peces. Pero después que Jesucristo le entregaba cosas, ¿qué pasaba? Se iban. Se alejaban. Vemos a todos recibiendo a Jesucristo cuando entran en el Palomino. Hosana, Hosana, al Rey, Hosana. Todos con palmeras ahí, Hosana. Y sin embargo, tiempo después eran los mismos que gritaban, crucifíquenle. Porque ya no había nada, Cristo no tenía nada que según ellos entregarle. Ya no había pan, ya no había peces, ya no había sanidades. Él estaba en la cruz. Entonces, crucifíquenle. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación, hermanas, para seguir a Cristo? ¿Ya? ¿Por qué le seguimos? Podemos saber que alguien puede estar cerca de Dios, pero no conocer a Dios. Puede pasar. ¿Puede alguien congregarse todos los domingos y no conocer a Dios? También puede pasar. ¿Cuál es nuestra motivación? El Señor nos lleva a examinarnos en eso. Ya, si venimos a la iglesia para que Dios nos bendiga,
solamente hijos de Eli. Pero si vamos a la iglesia para honrar a aquel que vive y a aquel que nos ha salvado, tal vez somos ese Samuel, ¿cierto? Entonces, tenemos que meditar en estas cosas, hermana. Meditaba también en esta palabra del Señor y me tocaba mucho también el Señor en mi corazón. Entonces, nos damos cuenta cómo la palabra del Señor empieza a calar en nuestras vidas, hermanas. Elí también dice que él tenía responsabilidad. Elí es el típico padre moderno de hoy día, que no corregía a sus hijos, no les decía nada, no dejaba que hagan cosas. Y cuando los quiso corregir, le dijo, pero ¿no ves que me estás haciendo pasar vergüenza? O sea, siempre se miraba a él, pero no miraba que lo que estaban haciendo sus hijos era algo que estaba afectando directamente al Señor, a la obra de Dios. Y hoy en día vemos mucho, a veces uno se comporta como estos padres típicos o estos padres modernos que somos permisivos con nuestros hijos y dejamos ser todo, total, ¿no? Pero Dios, hermanos, nos está hablando en este día que no debe ser así. Nosotros debemos corregir a nuestros hijos, porque los salvaremos, dice, del Seol, ¿ya? Los salvaremos de muchas cosas. Si nosotros aprendemos en realidad, cuando ellos hacen cosas indebidas, a decírselos, pero a la luz de la palabra del Señor. Los hijos de Eli representan a gran parte de este mundo en este tiempo, amadas hermanas. Y nos damos cuenta, amadas hermanas, que muchas veces nosotros tenemos estos comportamientos y el Señor nos llama en este tiempo un poco la atención. Nos dice que tenemos que tener cuidado con estas cosas, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos da muchas cosas. Los que venimos a Cristo tenemos mucha bendición espiritual en Cristo, dice su palabra, y Dios no nos va a dejar desamparados. Pero sin embargo, muchas veces cuando Dios nos da esa bendición de trabajo, bendición de tiempo, bendición de dinero, bendición de muchas cosas, ¿qué pasa con el pueblo? Se olvida de Dios. Se olvida de Dios. Ya no hay tiempo para Dios porque estamos trabajando. O sea, le pedimos un trabajo al Señor, pero ahora no tengo tiempo para servir al Señor porque estoy trabajando. Tenemos mucho dinero, pero pucha, el dinero no podemos dar a los demás porque no, ¿y qué va a pasar conmigo? Nos empiezan a preocupar otras cosas. Entonces, hermano, muchas veces nos encontramos siendo como este pueblo, como los hijos de Eli. O sea, queremos todo para nosotros, solamente nosotros engordar, como dice la palabra del Señor, porque, hermano, Dios nunca estaba en contra de entregarnos, dice, la grosura de la tierra. La palabra del Señor lo dice, yo me sorprendí. Dios dice, te daré de la grosura. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que nosotros nos da cuando cocemos un asado? ¿Qué es lo que suelta el olor? La grasa. Hay un asado, hay carne, la grosura, ¿ya? Y cuando nosotros comemos, que la mantequilla y que todas esas cosas, eso nos agrada, ¿cierto? Es rico, porque es grasa. La grasa nunca, de acuerdo al Señor, ha sido mala, hermano, nunca ha sido mala. El problema es cuando nosotros no quemamos la grasa. Y la grasa queda en nosotros, ¿eh? Si lo hablamos físicamente, a veces se nos nota la grasa porque nos la estamos quemando. No es que Dios nos ha provisto, Dios nos da, pero también dice que tú tienes que quemar la grasa. Eso en forma física y también se da en forma espiritual. ¿Ya? O sea, si Dios te bendice tanto, si Dios te da tanto, dice, porque no le dijo al pueblo de Israel, le iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, ¿cierto? No le dijo, te voy a llevar a una tierra que fluye, no sé, beterragas, lechuga. No le dijo cosas naturales, sino le dijo leche y miel. Porque la grosura, Dios quería dar bendición, pero sin embargo también Dios quiere que administremos bien la bendición que Él nos da. Entonces, cuando no quemamos la grasa, o sea, lo que Dios nos da como bendición, vamos a tener problemas. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Cuando sabemos administrar bien toda la bendición que Dios te da a tu vida y a mi vida, vamos a tener problemas porque nos vamos a empezar a olvidar de Dios. Y eso pasa, hermano. Eso pasa. Le pasa a los hombres, a las mujeres y le pasa a las naciones. Naciones enteras que se han olvidado de Dios porque se han visto enriquecidas y ahora ya no sirven a Dios. Ahora ya no les interesa al Señor. Es más, lo quieren sacar, ojalá como dice, de la ecuación. ¿Ya? Como lo está haciendo quizás hoy día el país, quiere sacar a Dios. ¿Ya? Entonces después las consecuencias que vengan no nos podemos quejar ni decir, oh, ¿qué pasó? Porque una nación que se olvida de Dios
no tiene la bendición de Dios. Quizás Dios va a tener misericordia por los hijos que estén sirviendo bien, ¿no? Por los justos, como dice la palabra, que Dios encuentre en Chile. Quizás esta nación Dios va a tener misericordia, ¿ya? Pero eso pasa, ¿por qué? Porque nosotros nos olvidamos del Señor. El hombre y la mujer, el pueblo se olvida de Dios, ¿ya? Entonces, hermanos, Dios tiene cosas hermosas, bendiciones hermosas para nuestra vida, pero también Dios demanda algo de usted y de mí, ¿ya? ¿Cuáles son nuestras motivaciones para servir al Señor? ¿Ya? Dios nos regala muchas cosas, ¿ya? Pero nosotros tenemos también que aprender a administrar las bendiciones que Dios nos da, hermano, para su gloria, para todo lo que Dios me da, mis talentos, mis recursos, todo para el reino de los cielos, para la inversión en Cristo. No para mí, no para ser vista, no para que los demás digan, la hermana es tan dadivosa, la hermana es esto y lo otro. No, porque ahí ya me estaría gloriando yo en mí misma. Lo que pueda darme el Señor tengo que entregarlo para la gloria de Él. Y así cada uno de nosotros, que Dios nos ha brindado tantas cosas, nos ha dado tantos talentos, nos ha dado trabajo, nos ha dado muchas cosas, no podemos quejarnos, Dios ha sido bueno, ¿ya? Entonces el Señor dice, nos ama tanto que nos da lo mejor. Sí, es verdad, nos da lo mejor, ¿ya? Pero nosotros muchas veces solamente atesoramos para nosotros y nos olvidamos de los demás, ¿ya? Y hay que tener cuidado con eso. Entonces nos damos cuenta de que la palabra dice que Samuel estaba en medio de ellos. O sea, se puede estar en medio de gente que no conoce a Dios, de gente que nos busca verdaderamente a Dios, de gente religiosa, se puede estar. ¿Y ser verdadero? Sí, se puede ser. Puede ser, porque Samuel dice que ministraba en medio de toda esa corrupción, de gente mala, de sacerdotes corruptos, de gente que buscaba solamente para ellos. Pero Samuel no se corrompió, él ministraba, ¿ya? Entonces, cuando hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque está lleno de mentirosos, yo no voy a la iglesia porque esos son así, 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 yo no voy a la iglesia por tal, o sea, tú encuentras gente que no va por distintas cosas a la iglesia, o sea, siempre tienen una excusa para no ir a la iglesia y siempre la culpa es del resto. Pero la palabra del Señor dice que podemos estar en la iglesia y ser un Samuel y no corrompernos como los demás. Porque recordemos que la relación es personal con el Señor, ¿eh? Es nuestra relación, es mi relación con Dios, es tu relación con Dios, ¿eh? Entonces debemos mirar la palabra del Señor y darnos cuenta que Dios nos está en este día diciendo algo, nos está también llamando un poco la atención a cuáles son nuestras motivaciones para servir al Señor. Y es importante que usted y yo, hermanas amadas, lo sepamos. ¿Cuáles son tus motivaciones para caminar con Cristo, para ir a la iglesia, para ir a los servicios? ¿Ya? ¿Cuál es tu motivación? Hoy día la palabra dice nuestra motivación debe ser el Señor. Debe ser la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. El amor hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa devoción por Él, ¿ya? Por las cosas que vienen de Él. Entonces, tenemos que, hermanas, mirar esto en este día. Y convertirnos, pero verdaderamente, ¿ya? Convertirnos al Señor. Y esa obra ni siquiera la hacemos nosotros, como decía anteriormente, es la obra de Dios. Cuando sinceramente y verdaderamente uno entrega su vida a Cristo, Dios es que empieza a transformar y a cambiar todo lo que éramos antes. Ni siquiera cambiamos nosotros, ni siquiera tenemos que poner esfuerzo nosotros. Dios, el Señor, el Rey de Reyes, transforma vidas a través de la presencia de su Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta cómo debe ser nuestro servicio a Dios. Como para ir concluyendo, amada hermana, también la palabra del Señor nos expresa que nosotros debemos presentar, ya lo hemos dicho muchas veces, quizás en varios devocionales, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional. ¿Y qué es racional? Lógico, ¿ya? Es algo lógico, ¿ya? Racional. Si el Señor me ha dado tanto a mi vida, ha hecho tanto por mí, que es lo lógico, que yo devuelva todo en forma, entregue mi vida a Él, en servicio a Él, en búsqueda de Él, en estar en comunión con Él, porque Él ha hecho tanto por mí. Es lógico, ¿no? Entonces, amadas, como para ir terminando también este devocional,
quisiera contarles una anécdota como para que usted entienda qué significa su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, ¿ya? Y cuenta una historia que iba un cerdo y una gallina caminando, ¿ya? Ellos iban caminando. Y dice que encontraron un cartel que decía: desayuno para el aniversario de la iglesia, ¿ya? Vamos a servir huevos y jamón, ¿ya? Entonces dice que la gallina empezó a hablar con el cerdito y decía: qué bueno, mira, la iglesia está de aniversario, nosotros vamos a poder ayudar, yo voy a llevar mis huevos y vamos a poder, ahí el pastor va a poder ahí servir los huevitos, yo voy a ir a colaborarle al pastor. Entonces la gallina ahí muy habladora, parlanchina, yo voy a llevar esto y lo otro, y aquí allá, una gallina, pero súper ahí parlanchina. Y le decía, y el cerdito iba agachado nomás, ya caminando y agachado y lo escuchaba, pero vamos a ayudar al pastor, decía la gallina. Y de repente dice que el cerdito levanta su carita y le dice: para ti, le dice, esta es algo fácil, ¿ya? Para ti, tú estás haciendo una contribución a la iglesia con tus huevos. Dice: pero yo estaré haciendo un sacrificio completo. ¿Mm? Exactamente. ¿Qué somos? ¿Somos gallinas? ¿No? ¿Qué vamos a aportar con nuestros huevitos? O, como podríamos darle ejemplo, o vamos a ser como el cerdito que se tenía que entregar completito para que pueda haber jamón, para que los hermanos también disfruten el aniversario. Son dos cosas diferentes. Y eso cuando la palabra nos dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable ante el Señor, que es vuestro culto racional. ¿Ya? Una cosa es solamente aportar, pero otra cosa es entregarte tú y entregarme yo misma en sacrificio a la obra del Señor. ¿Ya? Entonces, amadas, Dios nos bendiga a través de esta palabra, Dios edifique tu vida y mi vida a través de esta bendita palabra. Y recordar, amadas, si quieres seguir leyendo el libro de Samuel, de cómo fue todo esto, cómo era esta complicación que tenían los hijos de Elí, después los llevó a la destrucción, a la muerte. Y sin embargo, nosotros tenemos que tomar de las experiencias que nos relata la palabra del Señor, verdaderas, que son para edificación de nuestra vida. Tomar lo que nos edifica a nosotros y los malos ejemplos que vemos en la Escritura, dejarlos a un lado, ¿ya? Y no hacerlo. Aprender de ello y aprender de los buenos ejemplos. Nuestro mayor ejemplo, Jesucristo, ¿ya? Nuestro mayor ejemplo. Y también otros hombres grandes de Dios que aparecen en la Biblia. Pero nuestro mayor ejemplo, Jesucristo, amada. Así que vamos a orar y dar gracias al Señor por este tiempo que compartimos de su palabra. Le alabo, Padre, y le doy las gracias por este tiempo en el cual podemos estar escudriñando la Escritura y poder comprender quizás un poco, Señor amado, la inmensidad de tu palabra, porque es como zambullirse en un gran mar, Padre, y quizás solamente alcanzar espacios reducidos, Padre, pero ver tu gloria también en esta pequeña zambullida, saber de que si aprendemos a conocerte, papá, como el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor amado, podemos tener una relación genuina contigo. Gracias porque tú anhelas esa relación, Padre Celestial, genuina con tus hijos, con los creyentes, con tu real sacerdocio. Saber de que ahora, Dios mío, tenemos responsabilidades para con todos aquellos que están afuera. Responsabilidad muy grande dada por ti, Señor, porque nosotros debemos ser un ejemplo, un testimonio, y tenemos también que hacer algo para ti. Dios mío, usted nos dijo: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión, y nosotros que hemos recibido tanto debemos ir, Señor amado, a entregar este Evangelio santo a aquellos que no lo conocen, Padre eterno, porque hay muchos que se están perdiendo afuera. Y a muchas veces quizás estamos muy cómodos en nuestras casas, Señor amado, solo contribuyendo, pero no en realidad, entregándonos en sacrificio vivo y santo y agradable de tu presencia, yendo a aquellos perdidos, yendo a aquellos que necesitan. Amado, te ruego bendición para la iglesia, te ruego bendición para mis hermanas, por todo aquel que escuche este devocional. Haya bendición sobre sus vidas, haya entendimiento de parte del Espíritu Santo en sus corazones, y que esta palabra edifique nuestra vida y nos ayude a ser mejor para ti, Señor amado, para honrarte a ti, para glorificarte a ti, Señor amado, y que la gente pueda ver a Jesucristo en nuestras vidas.
y te glorifiquen a ti, el Padre, Señor, Rey de Reyes, Todopoderoso. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús he orado a ti. Amén y amén. Amén. Les bendigo, amadas en Cristo, que tengan una semana ya que va terminando muy bendecida, un mes que ya comienza con la primavera y hemos visto los primeros brotes, el invierno ya pasó, pero los que tenemos a Cristo no hay invierno para nosotros. Siempre va a haber primavera, siempre va a haber sol, si Cristo está guiando tu vida y mi vida. Dios te bendiga.